Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos para dar esta pequeña charla sobre la víctima del siglo XXI. Para comenzar, tenemos que decir cuál es la etimología de la palabra víctima. Y en realidad, la víctima etimológicamente no es más que la persona vencida. La persona vencida, ya desde tiempos de Hegel, se hablaba de la dialéctica del amo y el esclavo. Es decir, la persona vencida es aquel que tiene más miedo a morir. Quien tiene miedo a la muerte es el esclavo, el vencido. Ahora bien, ¿qué pasó para que hubiésemos llegado a la situación de la víctima en el siglo XXI? Lo que pasa es que en el siglo XX, según autores como Michel Foucault, por ejemplo, decían de que estábamos en presencia de una sociedad disciplinaria. Una sociedad disciplinaria guiada por lo que llaman los abogados el imperativo categórico. Todo se hace porque se debe hacer, por el deber ser. Esta sociedad disciplinaria tenía un modelo que Bauman, un sociólogo que trabajó mucho tiempo en Inglaterra, denominaba fordista. La sociedad fordista era aquella que se regía por la disciplina de la empresa. Entonces, en ese tiempo, siglo XX, las personas tenían empleo fijo, las empresas se instalaban, formaban su infraestructura y duraban muchos años ahí. Y por lo tanto, los trabajadores de esas empresas podían estar toda una vida allí, podían jubilarse y podían tener a sus hijos en algunos colegios, algunas escuelas, más o menos cerca de la empresa. Los domicilios de los trabajadores también estaban cerca de la empresa. Entonces, esta disciplina a la empresa, y ahí funcionaba el sistema más o menos en forma coherente. Entonces, en aquellos tiempos teníamos mayores niveles de seguridad social, si ustedes quieren. Teníamos menores niveles de delincuencia y por lo tanto el derecho penal funcionaba. Era funcional más o menos bien. Habían juristas que se dedicaban a estudiar la teoría del delito y lo trataban de adecuar a lo real. Habían algunos juristas como Feuerbach y Bauer que en Alemania hablaban de la teoría de la pena. Entonces teníamos un código penal, teníamos una sociedad que más o menos se adecuaba a la realidad, a lo real, y la sociedad más o menos funcionó en términos relativamente normales durante el siglo XX. Teníamos otra ética en ese tiempo. Entonces, ¿qué papel jugaba la víctima en el siglo XX? Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del año 45 y después, un poquito más cerca, el año 50, aparecen dos victimólogos, Mendelssohn y von Hentig, que comienzan a estudiar científicamente el rol de la víctima. Y ya no se hablaba de la víctima inocente, la víctima que todo el común de las personas entienden por víctima, por vencido en el sentido de que nada hace para que se produzca su victimización. Pero a su vez descubren que dentro de las víctimas había distintos grupos de víctimas, que no solamente existían las víctimas inocentes, sino que ellos descubrieron que habían víctimas simuladoras, víctimas falsas y víctimas provocadoras. Es decir, habían víctimas que participaban en su victimización. Y eso, por supuesto, al sujeto activo del delito, a la gente, le iba rebajando su responsabilidad penal por haber habido una participación de parte de las víctimas en el hecho victimal. Una víctima provocadora tenía un nivel de culpa en que se produjese eso. Una víctima falsa que denunciaba en forma falsa ante los tribunales a una persona, también hacía que el agente, el supuesto victimario, no tuviera tanto nivel de responsabilidad. Entonces, así más o menos se manejaba la sociedad disciplinaria. Pero luego, a partir de, yo diría, los años 70, esa sociedad disciplinaria estructurada, rocosa, anclada, sólida, comenzó a experimentar una cierta evaporación. Me explico. Aparece el señor sociólogo Bauman, Zygmunt Bauman, y dice, ahora ya no vivimos en una sociedad disciplinaria, hemos pasado a una sociedad líquida. Una sociedad líquida donde las relaciones sociales, sean empresariales, de los trabajadores, entre los miembros de la sociedad, inclusive las relaciones de pareja,
comienzan a evaporarse. Ya no tenemos esa sociedad anclada donde el trabajador tenía asegurada su jubilación, donde las parejas tenían cierta permanencia en el tiempo, donde las relaciones de amistad podían mantenerse también en el tiempo, sino que eso comienza a evaporarse. Y hoy día vivimos en una sociedad que se evapora y se va por las nubes. Y por eso se llama sociedad líquida, porque se va por las nubes y luego llueve y hace que las relaciones humanas ya no sean las mismas de la sociedad disciplinaria. Entonces, luego se producen ciertos cambios ya a principios del siglo actual, del siglo XXI, donde esa sociedad líquida se va evaporando cada día más. Las empresas que antes eran con una estructura que se mantenía por años en algún lugar, las escuelas, las aulas, que también se mantenían por años en algún lugar, las relaciones de pareja, que también se mantenían en forma más o menos permanente, comienzan a evaporarse y pasamos de una sociedad disciplinaria caracterizada por el deber ser a una sociedad absolutamente líquida. Esta sociedad líquida comienza a tener diversos cambios, se empieza a alterar la solidaridad entre las personas y entonces ahora más que el deber ser, la persona con las crisis de esta sociedad disciplinaria del siglo XX comienza a no cumplir con el deber ser, sino que la gente hace no lo que debe hacer, sino lo que puede hacer. Porque ya no tenemos una sociedad sólida desde el punto de vista del conocimiento. Ya las carreras universitarias, inclusive las carreras del derecho, tienen bastantes limitaciones. Y hoy día asistimos a una sociedad que más que reflexionar sobre los problemas que le aquejan, se trata de una sociedad que recolecta datos, solamente se limita a pensar. Existe una especie de necesidad de la datología, acumula datos a través de Google y guarda en sus carpetas todos los datos. Datos. Hay una especie de hiperinformación, si ustedes quieren, de datos. Pero la generación actual no tiene tiempo para la reflexión, no tiene tiempo para la contemplación. Fíjense ustedes que hay un filósofo surcoreano, Bill Jung-ham, profesor de una prestigiosa universidad alemana, que dice que hemos dejado de lado las fotos de papel y hoy día estamos todos apurados sacándonos una selfie para que nos vean rápido. Selfie de todo lo que hago. Estoy en el baño, selfie. Estoy comiendo, selfie. Estoy cocinando, selfie. Que todos me vean lo que como, lo que hago. Pero la foto de papel, que era la foto que estaba en el centro del lugar, generalmente donde estaba la sala de estar o el living, era la foto que reflejaba cierta historia de la familia. Entonces uno decía, mira, en aquella época en que nos sacamos esta foto, no sé, yo estaba más gordo o tenía más pelo. La otra dice, yo no tenía lentes. Otros decían, mira, estoy con esta ropa que se usaba en aquel tiempo porque estaba de moda, qué sé yo, en los años 60, en los años 50, en los años 70, donde usted quiera. Entonces había la conservación de una cierta historia en la foto de papel. Hoy día, con la selfie, lo que se refleja es que la gente quiere vivir rápido, como que hay un cierto apuro por vivir. Y esto mismo pasa inclusive con las emociones. Si ustedes ven las relaciones humanas a través de Facebook, por ejemplo, van a ver que todo el mundo no expresa su emoción, cómo se siente, cómo le va, pero generalmente cómo se siente, sino que todo lo hace con un emoticón. Le pone, y si dice que está triste, pone una carita donde aparecen unas lágrimas. Y lo mismo pasa con la reflexión. La gente no reflexiona. Si tiene que opinar algo sobre lo que alguien dijo en Facebook, le pone con un dedito hacia arriba y eso significa me gusta. Pero no tiene capacidad para reflexionar ni profundizar en el conocimiento, a menos que se trate de un grupo de filosofía o de personas que tengan inclinación por el arte, sobre todo por la música, que puedan opinar. Entonces las cosas han cambiado. Y yo digo que este siglo XXI es un siglo donde hemos sido víctimas de la negación de nuestras emociones, hemos sido víctimas de la negación de nuestro conocimiento a través de la datología, a
a través de la recolección hipertrofiada de datos. Y también hemos sido víctimas de, yo diría, lo que los medios de comunicación nos digan. Porque son los medios de comunicación los que construyen realidades. La gente piensa y también siente según lo que le diga la televisión o le diga la radio oficial. No tiene mayor capacidad de contemplación, por ejemplo. Nadie contempla una puesta de sol, por ejemplo, en estos tiempos. Lo mismo pasa con el arte. Si ustedes ven, como decía Nietzsche, la máxima expresión del arte que vendría siendo la música, ustedes ven que la música actual no es muy profunda. Es una música con algunos compases muy sencillos, sobre todo el reggaetón. Las letras son casi todas las mismas, las cambian de lugar nada más, porque no tienen mayor contenido. Es muy difícil comparar una música como la que creaba, no sé, Silvio Rodríguez o Joan Manuel Serrat, o la que hacían los Beatles en algunos temas, o los Rolling Stones, qué sé yo. Eso hoy día se ha ido perdiendo. Entonces, en esas condiciones que se producen a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, en esas condiciones, repito, es que nos pilla la llamada guerra bacteriológica, nos pilla la pandemia, nos pilla debilitados desde el punto de vista de nuestras relaciones humanas, nos encuentra debilitados desde el punto de vista del derecho, nos encuentra debilitados desde el punto de vista del aumento de la delincuencia, y aparece la llamada pandemia. Y aquí estamos, ya no tenemos relaciones face to face, tenemos relaciones pantalla a pantalla, que es otra cosa. Entonces, no sabemos qué es lo que vamos a hacer con la dogmática penal, yendo al campo del derecho penal. No sabemos porque la dogmática penal se reduce al conjunto de normas y también a su máxima expresión que viene siendo la constitución de cada país. Pero ese conjunto de normas no sabemos si en estos tiempos podrán resolver los problemas que se dan en lo real, en la sociedad. Y ahí está el problema. Tenemos que ver, cuando hablamos de prevención general del delito, por ejemplo, qué es lo que vamos a prevenir. Porque los juristas hablan de que hay que prevenir el homicidio, por ejemplo. Muy bien, pero yo pregunto desde la criminología, ¿qué homicidio o cuál homicidio? El homicidio que se produce cuando hay situaciones de violencia intrafamiliar. Vamos a prevenir el homicidio que se produce entre bandas de narcotraficantes cuando aplican una llamada mexicana, que es la quitada de drogas entre ellos mismos y se matan. O vamos a prevenir el homicidio que se produce con unos asaltantes de banco, por ejemplo, que los matan. O vamos a prevenir el homicidio que se produce al interior de las cárceles en sujetos que están procesados como imputados por haber cometido algún hecho punible y estén en prisión preventiva o están condenados, etc. No sabemos, entonces no habría que preguntarle al legislador, señor legislador, ¿a qué tipo de delito de homicidio se refiere usted? Y lo mismo podemos decir con la estafa. La estafa. ¿Cuál estafa? La estafa que comete la delincuencia común, los que se estafan entre ellos, el vecino que estafa al otro vecino, o el empleador que estafa a un trabajador, etc. O vamos a hablar de la estafa y el fraude que cometen los delitos no convencionales, por ejemplo la corrupción administrativa, el tráfico de influencia. De todo eso tenemos que preguntarnos porque de alguna forma somos víctimas, somos vencidos, hemos sido vencidos por un control social que no es capaz hoy día de adecuarse a las nuevas situaciones que nos genera la realidad. Y yo no sé qué es lo que va a pasar, hasta cuándo vamos a estar como vencidos por esta pandemia que pasará a la historia como pasó la pandemia de 1918 en España, donde murieron 75 millones de personas. No solamente en España, sino me refiero, en España fue más conocida, digamos. Situación trágica en aquellos años, a principios del siglo XX, porque esa pandemia del año de 1918 coincide con el final de la Primera Guerra Mundial. No sabemos acá con qué coincide esta pandemia, pero si uno se pone a revisar lo que estaba pasando en algunos países latinoamericanos, por ejemplo Colombia, Venezuela,
Chile, etcétera, en todos estos países había conflictos sociales muy fuertes de algunas personas que venían sintiéndose víctimas de este divorcio que se produce entre la seguridad del siglo XX, como les decía al principio, que era la sociedad disciplinaria, donde había cierta seguridad, había cierto trabajo, había empleo duradero, había jubilación. Hoy día en esta sociedad líquida, de la cual ya les hablé, es muy difícil que una persona tenga jubilación. Yo no creo que una persona que se dedique a vender celulares o a vender seguros vaya a tener asegurada su jubilación. De la misma forma, es muy difícil que las empresas actualmente tengan las mismas características de anclaje que tuvieron en el siglo XX, porque si en aquellos años la infraestructura de una empresa se instalaba en un determinado lugar, los colegios de los hijos de los trabajadores se instalaban en un determinado lugar cercano, el domicilio también estaba cercano, giraba en torno a esta sociedad fordista, como les dije al principio. Hoy día una empresa le cabe a una persona en un disquete tal vez, y se la lleva cuando quiere. Los llamados capitales golondrinas, se van como llegaron. Entonces, las grandes mayorías, y ahí está mi interrogante, ¿qué es lo que va a pasar? Porque indudablemente hemos sido víctimas de este cambio de la sociedad disciplinaria a la sociedad líquida. Y a esas dos variables de análisis le incluimos la pandemia. Pandemia que todos sabemos las consecuencias que ha tenido. La pérdida de los empleos, la destrucción de muchas empresas, pymes, la destrucción de muchas grandes empresas de construcción que hoy día están paralizados. Por otro lado, los menores de edad, los hijos, hoy día no pueden ir a clase, todas las clases son por videoconferencia. Los hijos no han podido vivir lo que vivimos en el siglo XX cuando tuvimos un encuentro con las universidades, teníamos un encuentro con el otro. Hoy día los hijos que tenemos no tienen la posibilidad de encontrarse con otros compañeros de curso, no pueden conocer a sus profesores. Hemos perdido, y ya lo estábamos perdiendo hacía muchos años, el sentido del aula. El aula donde el profesor informaba al alumno cómo iba a hacer la cosa más adelante. Eso hoy día se pierde porque no tenemos contacto. A nivel judicial, por ejemplo, dentro de ello la administración de justicia, las audiencias, todas son por videoconferencia. Cuando un fiscal tiene que investigar, se le pierden las cadenas de custodia, no pueden conservar los sitios del suceso. Los defensores, los abogados defensores, y yo que ejerzo hace muchos años el derecho penal, no tenemos cómo probar muchas veces, porque si le pedimos a la fiscalía que entreviste a un testigo o dos testigos que puedan ayudarnos en nuestra teoría del caso, se hace muy difícil porque todas las fiscalías están trabajando con el 20 o 30% de su personal. Entonces lo que más tienen a disposición de los abogados defensores es una persona que contesta el teléfono y no sabemos si lo contesta desde su casa, desde su cuarto, desde la cocina o desde la fiscalía, porque nadie la ve. Tampoco sabemos si en las audiencias donde aparece la magistrada o en las mañanas, un poquito tratando de peinarse, qué sé yo. No sabemos si está tomando desayuno, si está cuidando a la nieta, a la hija, o está atento al desarrollo de la audiencia. Lo mismo pasa con los fiscales y lo mismo pasa con los abogados defensores. Entonces, creo que hay un cúmulo de situaciones que nos llevan a pensar en la pregunta de qué hacer. ¿Qué hacer con esta situación de victimización que se comenzó a acumular con fuerza en el siglo XX de la sociedad disciplinaria, donde tuvimos guerras y tuvimos separación de naciones, exterminio de algunas naciones, etcétera? ¿Y qué va a pasar después que llegamos a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI dentro de una sociedad líquida, totalmente insolidaria, donde cada uno se rascaba como podía, con un individualismo que uno lo fue notando en lo cotidiano? Y fíjense ustedes que a propósito de esto, a mí me llamaba la atención cuando veía a toda la gente
al interior de un metro. A mí me gusta observar. Como me dedico a la investigación y a la criminología, me gusta observar. Y dentro de donde más observaba era al interior de los metros. Y yo veía que todo el mundo preocupaba de su celular y nadie se preocupaba por el otro. Nadie le daba el asiento a una persona mayor, por ejemplo. Todos iban con sus audífonos, entonces uno no podía preguntarle dónde se detiene el metro, qué calle queda por aquí, qué calle queda por allá, porque estaban todos con sus audífonos, escuchando cualquier cosa y viendo algunos videos en el celular, viendo las selfies y mostrando las selfies. Estoy haciendo esto, ahora voy en el metro. Como que a alguien le importara eso. A mí no me importaba mucho, pero me importaba sí la poca relación, poco vínculo social entre los pasajeros del metro. Ahí ustedes pueden hacerse, y lo pongo a modo de ejemplo. Lo mismo pasaba en el supermercado, lo mismo pasaba muchas veces en las aulas. Habían alumnos que estaban con sus audífonos y su celular. Sobre estas cosas quería reflexionar, amigos y amigas. Vamos a ver cómo nos liberamos de esto. Tenemos que tener cuidado con lo que se llama la pulsión de muerte. La pulsión de muerte, eso viene del psicoanálisis de Freud. Y decía que los seres humanos diariamente, en forma inconsciente, perseguían la muerte, lamentablemente. No digo que todo el mundo quisiera andar con una pistola en la cabeza para suicidarse. No. Me refiero al desarrollo de la droga de mala calidad, fundamentalmente. La pasta base, la cocaína, el exceso de alcohol. Eran formas de acercarse a la muerte. Hay otras formas de acercarse a la muerte. Manejar a exceso de velocidad son formas de arriesgar la vida. Entonces lo que creo que tenemos que hacer es replantearnos, sobre todo en esta etapa de cuarentena, qué estamos haciendo o qué es lo que vamos a hacer. Yo generalmente a las amigas y amigos que me escuchan en estas pequeñas charlas que son reflexivas, yo les recomiendo que mientras reflexionan, escuchen buena música y en lo posible trata a los demás como quieres que te traten. Eso es más o menos la situación. Eliminemos el carácter de ser víctimas, convirtámonos en nuevos triunfadores y esperemos que esta pandemia nos deje tranquilos y podamos volver a establecer buenas relaciones de amistad, que ya dejemos de ser víctimas y comencemos a vivir una vida con una nueva ética. Y para terminar, creo que un deber ético, sobre todo de los juristas, es que una vez que se recaben las pruebas de quiénes fueron los culpables de esta pandemia, al menos se intente, demandar o querellarse contra estos culpables ante la Corte Internacional Penal por delitos contra el ecosistema. Eso es lo que quería conversar con ustedes y de eso somos víctimas, amigos. Muchas gracias.